Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este. Es un conversatorio en el marco de esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de la Feria de Sostenibilidad de Terminal del Sur. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos que tenemos como sociedad, como humanidad, para lograr tener un futuro sostenible. Les damos la bienvenida, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a ustedes por estar aquí, a todas las personas que se han acercado a los diferentes stands, que se han interesado por esto que se está haciendo y pues de manera muy especial a la Terminal del Sur por regalarnos este espacio, por permitirnos estar aquí este ratico tan necesario en el marco de estos temas que son fundamentales hoy en día. Mi nombre es Daniela Córdoba, yo soy administradora sanitaria y ambiental, soy especialista en gerencia social y hago parte de la dirección comercial de proyectos de Más Verde SAS. Y estoy aquí con María Fernanda Arboleda. María es ingeniera ambiental, está cursando la especialización en gerencia de proyectos y se desempeña como profesional ambiental en Más Verde. Ella tiene experiencia en temas muy relevantes hoy en día, muy importantes como economía circular, análisis de variables climáticas e informes de cumplimiento ambiental. Te damos las gracias, María, por estar aquí con nosotros. Un poquito acerca de Más Verde, que ya nos pudieron conocer un poquito por el video. Nosotros somos una empresa especializada en servicios de consultoría ambiental. Nos gusta vernos y que los clientes nos perciban como ese aliado estratégico en la gestión de sus necesidades y riesgos ambientales. Como lo veían en el video, hemos tenido la gran oportunidad de trabajar hace mucho tiempo con empresas como Argos, Celsius, Encosud, EPM, Grupo Éxito, Cemex, la Terminal del Sur, y les damos las gracias por confiar en nuestro servicio. Y bueno, tenemos el gusto de acompañarlos, esperamos que esto que vamos a conversar aquí sea de gran utilidad para ustedes y pues nos llevemos un poquito de todo esto, de estos esfuerzos que la Terminal del Sur está haciendo por informarnos acerca de estos temas tan necesarios. Eventualmente, ojalá se animen a participar en preguntas o de pronto comentarios que tengan respecto a lo que Mafe y yo vamos a hablar pues como el día de hoy. Vamos entonces a abordar principalmente dos recursos claves que son el agua y la energía y además una problemática o una temática mundial. Ya Mafe nos va a hablar un poquito de esto, que es el tema de residuos. Convivimos con residuos a diario y es muy importante seguir tocando estos temas para poder generar conciencia y pues trabajar esta problemática mundial. Pero entonces vamos a arrancar, como les decimos, con recursos, agua y energía. ¿Qué tal, Mafe, si arrancamos entonces con el tema del recurso agua? ¿Qué nos vas a contar al respecto? Bueno, entrando ya al tema, una cosa muy importante destacar del recurso agua del que estaba hablando en este momento es que sabían, porque Colombia es potencialmente reconocida que tiene un recurso hídrico muy abundante. De hecho, un dato muy interesante que tenemos de acá en Colombia es que el 50% de los páramos que existen en el mundo están en nuestro país. Y ya sabemos, pues como por las diferentes campañas que se han hecho, que los páramos son, básicamente les decimos, fábricas de agua por esa labor ecosistémica tan importante que es el tema. Entonces, a pesar de esos datos que tenemos, una cosa que sorprende bastante es que el tercio de la población que vive en ciudades en Colombia presenta un caso de estrés hídrico. ¿Debido a qué? Debido a que, aunque tenemos mucha agua, se está haciendo una mala gestión de ella en este momento y pues causa este tipo de problemas. Qué interesante. Yo, Mafe, te lo confesé ahorita, no tenía ni idea de ese dato de los, ¿cómo se llama? Los páramos. No sabía que el 50% de los páramos están aquí en Colombia, es un dato súper importante. Mafe, en el contexto de este clima tan cambiante, todos lo hemos visto en los últimos meses, el año, todo el año hemos tenido un clima absolutamente cambiante y además pues que ha tenido repercusiones muy graves para nuestras ciudades. ¿Qué estrategias son prioritarias? ¿Qué es lo que se debe hacer para garantizar la seguridad hídrica de nuestras ciudades y territorios?
Bueno, tenemos diferentes estrategias, unas que podemos hacer desde nosotros como personas naturales, otras que se deben hacer desde el Estado de manera, digamos, un poquito más a nivel de normativa y otras que se pueden hacer a nivel empresarial. Entonces voy a empezar como un tema que es la diversificación del medio. Hoy en día, el agua que llega a nuestra casa, de la mayoría de las personas en Colombia, viene de una fuente, con las fuentes provinciales. Básicamente, que son ríos y lagos, ¿cierto? Pero hay otro tipo de fuentes que ya estamos utilizando, por ejemplo, las aguas lluvias. Son muy pocas las personas o empresas que en este momento estamos utilizando las aguas lluvias como fuente de recurso hídrico, ¿cierto? Hay otra también, otra estrategia que tenemos, que es la reutilización de aguas residuales. Aquí en Medellín tenemos unos sistemas de tratamiento muy eficaces que tratan el agua de una forma en la que no vaya a haber mucha contaminación. Sin embargo, el agua se va directamente al río. Se podrían implementar desde unas estrategias municipales o incluso desde nuestros propios hogares, estrategias para utilizar esa agua y darle como otro ciclo. También otra cosa muy importante es la gestión de las fuentes hídricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos lugares en los que, por ejemplo, nacen los ríos, donde se ubican los lagos, alrededor generalmente tenemos unas zonas de bosque muy importantes que debemos cuidar. Entonces, eso también es importante para poder adaptarnos y mitigarnos ante este tipo de eventos que están causando, pues, como esa falta de agua. Otra cosa muy importante es crear infraestructura hídrica resiliente. ¿A qué me refiero con ello? Ustedes habrán visto en las noticias recientemente, debido a los casos de las eventos de lluvia extrema, que se han generado unos problemas a nivel de infraestructura muy grandes, como deslizamientos o inundaciones. Hay un punto en el que incluso, pues, hay muchos ríos aquí en Medellín que están canalizados. Fueron canalizados como pensando que iban a llegar a cierto nivel. Pero ya estamos viendo que debido al cambio climático el nivel puede subir. Entonces imagínense la catástrofe que sería que el río Medellín se saliera de su caudal. La cantidad de inundaciones que habría, la cantidad de población afectada. Entonces de ahí tenemos que empezar a prepararnos y a construir esta infraestructura. Otra cosa muy importante es monitorear y tener sistemas de alerta temprana. ¿Para qué? Para que cuando pasen estos casos de lluvias extremas o sequías tengamos una forma de prepararnos para que ya no se lo monitoreamos. También otra cosa que esa sí la podemos hacer nosotros desde nuestros hogares es manejar de manera eficiente el agua. Es decir, mirar estrategias como que no hayan, por ejemplo, goteos, que no tengamos pérdidas de agua, que estemos en realidad utilizando el agua de forma consciente, que no hagamos desperdicios. Y otra cosa muy importante también es la reducción de pérdidas. Digamos en ese mismo sentido, lo que yo les decía, por ejemplo, los goteos. ¿Cuántas veces no vemos goteos por ahí en nuestras casas o por ejemplo en la calle y no las estamos gestionando como ustedes? Entonces también es otra estrategia que podemos hacer. Maravilloso, Mafe, demasiado importante todo esto. Antes de seguir con este recurso del que estamos hablando, que es el hídrico, puede que haya personas, de pronto quienes estén por aquí de paso, visitantes, que no, aunque creo que ya lo han dicho durante toda la jornada, estamos celebrando un evento muy importante. O sea, aparte de que aquí en la Terminal del Sur estamos celebrando su feria de sostenibilidad, y ellos son una empresa muy comprometida pues con todos estos temas ambientales y de sostenibilidad, estamos celebrando hoy, 5 de junio, una fecha muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos celebrando, Mafe? ¿Y por qué es importante esta celebración? Para quienes de pronto no sepan. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra anualmente cada 5 de junio con la intención de que recordemos la importancia de cuidar el entorno en el que vivimos y también de protegerlo. Entonces, resulta que esta fecha no sea como bueno, listo, Día del Medio Ambiente es normal, todo el mundo lo celebra. Es tan importante que de manera anual se le asigna a un país específico la celebración de este día para que tenga una problemática. Para este año tenemos que el país anfitrión es Corea del Sur, con la problemática de la contaminación del plástico en el océano. Debido a eso, pues, es como que el nombre que pues, ya lleva esta charla que se ha dicho varias veces, porque es una problemática muy grande que tenemos actualmente. Bueno, eso, bueno. Qué felicidad estar aquí, de verdad, celebrando este día tan importante. Mafe, desde nuestro contexto, desde lo que nosotros podemos hacer como
personas de a pie, incluso que no trabajamos necesariamente o estamos tan enterados de estos temas ambientales. ¿Y quién se anima aquí del público a decirnos qué estrategias podemos implementar en nuestros lugares de trabajo o en nuestras casas asociadas a este tema de estrés hídrico, de falta de agua potable, de los temas de que se nos desbordan las quebradas? ¿Quién se anima a decirnos algo? A que se lleve el premio. Acciones que hagan en la casa, de uso del micrófono. Mañana más solo. Bañarse en una canción, esa es una muy buena estrategia. Y los niños son unos remaestros, ellos son el futuro, sí. Reutilizando el agua de la lavadora. ¿Qué más? En el caso mío, utilizo mucho el agua de la lavadora, la lluvia para Maravilloso, muchas gracias. ¿Qué tal con esto que hemos visto y que nos preocupó mucho hace unos días del desbordamiento de quebradas? Y aquí ustedes son vecinos de una de esos incidentes tan tesos que se presentaron. De verdad, la gestión de residuos, que es un tema del que vamos a hablar, uno a veces no se da cuenta, pero las cunetas llenas de residuos, cuando no disponemos un colchón porque nos van a cobrar 50.000 empresas varias, por ejemplo, por la disposición de colchón, escombros, todas esas cosas generan de verdad muchas afectaciones y pues eso lo hemos ya presenciado. Bueno, vamos Mafe, a conversar un poquito entonces acerca del tema de energía. Bueno, para un poquito de contexto, históricamente la energía en Colombia depende de las hidroeléctricas y los combustibles fósiles, como el gas natural y el carbón, por ejemplo. Pero hay un creciente interés en la implementación de otras energías, y lo hemos escuchado mucho, energías renovables. Pero ¿qué es lo que son las energías renovables? ¿Eso con qué se come? ¿Cuáles son? Bueno, con el tema de energías renovables, como lo dice Dani, es un tema de tendencia, es un tema en el que nuestro país está altamente interesado y cada día surgen nuevas iniciativas sobre el tema. Debido a que este tipo de energías generan un impacto en el medio ambiente mucho menor y pues, digamos que pueden cumplir requerimientos de energía que vamos a necesitar en el futuro, porque cada vez la población crece más y cada vez necesitamos más energía. Entonces, para eso necesitamos que generar más energía, pero de una forma diferente que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, digamos que una fuente muy conocida, que creo que la mayoría de ustedes ya la han escuchado, es la energía solar, que es aquella que obtenemos a partir de un recurso que es la luz, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que ahí en Colombia existen varios departamentos en los que se han identificado proyectos de este tipo, como lo es alrededor del país, tenemos el Valle del Cauca y también por la zona Caribe, también tenemos proyectos similares. Otro tipo de energía que es muy importante, porque también se está conociendo por aquí en Colombia, es la energía eólica. Este tipo de energía es utilizada en el tiempo como fuente de generación. Este tipo de proyectos lo estamos viendo mucho en la parte de la economía, pero también se están desarrollando ciertas alternativas para empezar a implementar este tipo de generación en el mar. Es decir, colocar los molinos, que se les voy a explicar esa parte utilizando el viento, o utilizando unos molinos que se mueven a partir del viento y eso crea la electricidad. Entonces, además de la guarida, también se quieren colocar este tipo de dispositivos en el mar y también generar una cortilla. Hay otros dos tipos de energía súper interesantes, que son la geotermia y el hidrógeno. No sé si dan un al respecto de estos dos tipos de energía. Juan? ¿Geotermia? Geotermia. No, hidrógeno, la he escuchado mencionar, geotermia no. Bueno, entonces también para que ustedes la conozcan, este tipo de energía está apenas iniciando en nuestro país. Pero ¿de qué se trata este tipo de energía? Resulta que en las capas profundas de la Tierra, en ciertos momentos específicos,
tenemos unos lugares en los que hay mucho calor y este calor se puede utilizar para crear energía. Entonces digamos que a partir de ahí tenemos que empezar a si ustedes se quieren consultar un poco más en sus hogares, pueden buscar en países como Islandia, que hay mucha actividad volcánica, que esa es la fuente principal de energía y es muy limpia porque no tenemos cielos. Otra también, que es la del hidrógeno, es que básicamente, digamos que el hidrógeno lo utilizamos como si fuera una fuente de energía, como lo que damos en las plantas de cerebro. Hagamos de pero de otra forma, la que lo podemos hacer es mucho más limpia, porque ese hidrógeno, la idea es que se saque directamente desde la tierra. Entonces, como otra forma, pues también está en la banda con Maravilloso, gracias Mafe por esa cátedra de energías alternativas, de verdad que la necesitábamos aún nosotros, algunos trabajando en el tema pues ambiental, hay muchos términos que todavía no conocemos. Bueno, más allá de la generación, porque ya vimos que la energía pues la vamos a necesitar, porque el desarrollo tiene que seguir existiendo, porque tenemos que seguir con nuestras actividades humanas, y ya entendimos que debemos migrar a energías más renovables, pero también hay un tema de eficiencia energética y se ha visto mucho en los últimos años una tendencia que es el tema, no sé si ustedes lo han escuchado, huella de carbono, huella de carbono, huella de carbono, huella de carbono. ¿Qué es eso, Mafe? ¿Cómo se mide la huella de carbono y para qué sirve? Resulta que la huella de carbono, como le dice Dani, es un tema que también obviamente tenemos bastante interés, especialmente en la empresa. Porque la huella de carbono es esa estimación que se hace de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que emitimos debido a los productos que hacemos. Entonces, como un pequeño ejemplo, pues, como al respecto. Resulta que las compañías pues, consumen diferentes tipos de combustibles. Entonces, debido a esa... por estos métodos productivos, resulta que tenemos que consumir los recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unos que son los combustibles sólidos. Cuando nosotros hacemos quema de ese tipo de combustibles, generamos un tipo de gases que hacen una cosa que se llama el efecto invernadero. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Debido a esa cantidad de gases que se están emitiendo, hoy en día se está aumentando la temperatura global. Entonces, eso básicamente es lo que mide la huella de carbono. Pero entonces, ¿estos gases cómo se pueden emitir? Básicamente de tres maneras. Primero, una quema de combustibles sólidos. Segundo, con el uso de la energía eléctrica. Y tercero, digamos, como pues también con la quema de combustibles sólidos, pero no directamente desde una máquina o algo, sino por medio de transporte. Digamos que esas son las tres formas en las que las compañías pueden medir cuántas emisiones están en el ambiente. Maravilloso. Aparte pues del tema de medición que está demasiado en tendencia, entonces no es medir y ya, no es medir y saber, listo, yo emití 1000 toneladas de dióxido de carbono en el año 2024, sino medir y qué. Hoy en día ya se están las empresas interesando en emprender planes de mitigación para reducir precisamente esa huella de carbono y hay diferentes métodos. Entonces, desde internamente, por ejemplo, se puede reducir la huella de carbono haciendo cambio de las luminarias a LED, optimizando el uso y la gestión de residuos, haciendo eficiencia, pues, o teniendo prácticas de eficiencia energética, y ya se escala, digamos, a otros temas, que es, por ejemplo, la compra de bonos de carbono, que es proteger determinados lugares que preservan árboles que generan oxígeno. De esa manera se puede compensar la huella de carbono y bueno, hoy en día es uno de los servicios que más, por ejemplo, Más Verde hace, porque las empresas, así como ustedes, se están interesando, a pesar de que todavía no es nada regulatorio, no hay una norma, una ley que exija que se haga medición de huella de carbono, ya nos estamos dando cuenta de que es importante y las empresas le están prestando pues como importancia al tema. ¿Algo más Mafe ahí como al respecto? No, pues de acuerdo como agregar un poquitico como una estrategia para reducir esa huella de carbono, pues, a nivel personal y también a nivel corporativo, digamos, que es con el tema de transporte, que es uno de los vínculos que en realidad más ambiciosos también. Y por eso es que en esta feria estamos viendo tantos de este tipo de vehículos que son eléctricos o híbridos porque ayudan mucho a el tipo de ingresos que generan por el transporte pues, que genera muy bien. Igual no necesariamente puede que tener un carro para reducir las emisiones, también lo podemos hacer. Ojalá pues. Sí, ojalá. Podemos
también caminar, podemos utilizar los medios de transporte como lo son la bicicleta, una patineta o incluso el transporte público, pues que también tenemos como acceso público. Sí, súper importante. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en este tema que, bueno, es demasiado complejo, pero los residuos sólidos conviven con nosotros en el día a día, o sea, es una cosa que es inminente. Y conversemos acerca del impacto que generan estos materiales que conviven con nosotros en esto, en las dinámicas normales, y instituciones como ustedes sí que lo viven, o sea, tienen demasiados locales comerciales de comercio de alimentos, restaurantes, y la gestión de residuos es un tema clave en esto que nos convoca hoy. Como lo decía Mafe, el Día Mundial del Medio Ambiente de este 2025 está enfocado en los plásticos presentes en las fuentes de agua, en los mares, ¿listo? Pero ¿de dónde se van todos esos residuos realmente al mar? De todas partes, se van a los ríos, se van a los lagos, se van al mar, ¿cierto? Y eso es lo que nos está generando esta problemática. Hay como un poquito de daticos curiosos para ustedes, para mí también lo fueron cuando estábamos preparando este espacio. El relleno sanitario La Pradera, que es el que en este momento está gestionando los residuos de todos nosotros aquí en el área metropolitana, en nuestras casas, enfrenta una crisis debido a la inestabilidad de masa y la falta de capacidad para recibir nuestra basura. Está generando en este momento un riesgo inminente, porque la principal preocupación es la posibilidad de colapso y lo que ese colapso puede representar en la contaminación de las fuentes de agua y de los ecosistemas como tal. Entonces de ahí la importancia de poder gestionar los residuos desde incluso, ojalá, no generarlos. Bueno, como les decíamos, es lo que estamos celebrando. Este tema de la contaminación por plástico es una amenaza silenciosa pero global y está, como les decíamos, en nuestros ríos, mares, y afecta a la fauna, a los ecosistemas, pero también a nosotros. Ahorita Mafe nos va a contar un poquito acerca de, uno escucha mucho la contaminación por plásticos, los microplásticos, pero pues y eso, como no se ven, como no son algo que nosotros podamos detectar, pues no le prestamos mucha atención, pero de verdad es una amenaza pues como global. Entonces, Mafe, contanos un poquito acerca de esto. ¿Dónde crees tú que se deben enfocar los esfuerzos para minimizar esta problemática? Bueno, para minimizar estos esfuerzos, para minimizar como los problemas que han causado a partir de la gestión de residuos, tenemos muchas cosas. Lo primero es cambiar el tipo de elementos que estamos utilizando hoy. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, como decía Dani, no se degradan en el ambiente y permanecen por miles de años. Un dato pues que como que puede ser también muy sorpresivo es que todos los plásticos que se han creado desde que empezó la producción de plásticos siguen existiendo. O sea, nosotros utilizamos un plástico una vez y él sigue en el ambiente por cientos de años. Entonces empezar a crear un tipo de elementos diferentes que no permanecen tanto tiempo. Digamos que esos elementos le decimos biodegradables. Entonces, por ejemplo, las bolsas de hoy en día, que no sean de plástico normal, que el plástico viene del petróleo, no le sabían esta información, no utiliza ese tipo de plástico que viene del petróleo, sino otro tipo que viene de otras fuentes. Por ejemplo, el maíz se puede utilizar para eso. Entonces, empezar a crear otras cosas que cuando las utilicemos y las desechemos no permanecen en el ambiente cientos de años, sino que se pueden degradar. Otra cosa pues como muy importante que tenemos es que tenemos capacidad absolutamente todos, que es hacer una buena separación y disposición de residuos. ¿Por qué? Porque no solamente basta con feliz. Yo separo en mi casa el plástico en una parte, el papel en otra parte, los orgánicos en otra parte, los no aprovechables en otra parte, sino que yo también me asegure de que estos sean reciclados de verdad. No que yo los bote a la basura, porque al final eso va a terminar en el mismo lugar que es nuestro relleno sanitario La Pradera, sino que yo los lleve a un lugar en el que sepa que sí lo van a aprovechar. Entonces, yo como usuario, como generador de residuos, tengo la responsabilidad de disponerlos en un lugar adecuado. Entonces, reconocer los puntos, como en los centros comerciales que existen. O también conocer al reciclador de mi barrio y asegurarme de entregarle los residuos a él, que yo sé que él los va a aprovechar, que ahí también aprovechamos para hacer un poquito de gestión social.
Otra cosa pues como muy importante es entonces a partir de nuestras acciones también educar a las otras personas, entonces concientizarnos siempre, hacer una buena separación. Y no solo de eso, sino también de reducir la cantidad de residuos que generamos. Es decir, yo voy al supermercado, listo, ahí tenemos como las bolsitas para la verdura, pero si es necesario que yo coja una bolsa para cada una de las verduras que hay, pues yo creo que no es necesario. Podemos reducir esa cantidad de elementos que estamos utilizando y así también reducimos pues como los residuos que generamos. Maravilloso, muchísimas gracias, Mafe. Antes de pasar al siguiente tema, a mí me gustaría que el público ojalá nos pueda contar al respecto de este tema que estamos hablando, o a propósito del tema que estamos hablando, que es residuos, reutilizar, reciclar, reducir. ¿Qué cambio significativo en los últimos, no sé cuándo fue que salió, pero en el último año sentimos todos que se generó para mejorar esta problemática, aunque nos sacudió un poquito y nos desbalanceó un poquito de la dinámica normal? ¿Quién nos dice? Pasarles el micrófono más. ¿Quién me dice qué cambió? No, Tati, usted no. ¿Qué cambió recién en el último año? Asociado al tema, o en los últimos años, ¿qué estamos utilizando más ahora que no usábamos antes, por ejemplo, para el tema de las compras? Vaya donde la señora que ya estaban participativas. Bolsas de las tiendas de uno, de leche, esas bolsas grandes, donde cabe todo. Las bolsas. Las bolsas. Ese tema es fundamental y ya Mafe nos va a hablar un poquito acerca de eso. A propósito, entonces, Mafe, ¿qué ha hecho Colombia, qué se ha hecho a nivel país para tratar esta problemática de residuos? Bueno, resulta que esto que nos comparte la señora, que qué pena, ¿me recuerda su nombre? Silvia. Lo que nos dice Silvia es que pues ha cambiado como un poquito la dinámica con ese tema de las bolsas. ¿Y eso por qué pasó? Porque resulta que en el año 2022 se expidió una ley, que es la ley 2232, cuyo objetivo era eliminar completamente la producción de 21 tipos de plástico de un solo uso. Entre ellos, por ejemplo, las bolsas que nos entregan en los supermercados y muchos otros empaques. Por ejemplo, las bolsas de las revistas. No sé si recuerdan que las revistas se vendían anteriormente pues como en una bolsa. Ese plástico ya está prohibido. Otro tipo de plástico que también está prohibido es el que venía como en los copitos. Ese tipo de plástico también prohibido. Los mezcladores también prohibidos. Los pitillos también prohibidos. Y así vamos a hacer hasta que completemos 21 tipos de plásticos que ya van a dejar de producirse en el mercado para 2030. Entonces digamos que también desde nuestro gobierno también están haciendo acciones para mitigar esta problemática. Maravilloso, o sea, ese es el camino. Al principio estos cambios impactan, miren con el pico y placa, que antes eran unos horarios específicos, ya es todo el día, como que uno se rehusaba un poquito y finalmente nos acostumbramos. Con este tema de las bolsas, eso es una nota porque pues ahorramos y estamos de verdad protegiendo el medio ambiente como con estas prácticas. Entonces eso va generando en nosotros conciencia. Eso a nivel de gobierno y a nivel de personas en nuestras instituciones de trabajo, como personas en la casa, ¿qué estrategias podemos nosotros implementar también para contribuir? Bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría también de pronto que tengamos un poquitico de participación otra vez y que las personas nos digan como qué acciones hacen ellos y ya les damos como algunas ideas. Entonces, traes para que participemos ahí, por favor. ¿Qué hacen ustedes en sus casas, en sus trabajos para contribuir a esta problemática de residuos? Doña Silvia. La separación de los, por ejemplo, de lo que queda de la comida, siempre va en la bolsa verde y yo soy la encargada de separar. Lo que es el plástico, el cartón, todo va en su respectiva bolsa. Súper bien. ¿Alguien más o qué? Hola. Bueno, creo que todos hemos generado ya una conciencia muy fuerte con el manejo de los plásticos, pero aún así uno ve que todo para el ser humano se va convirtiendo en algo que se reproduce. Te lo digo porque yo ya veo en mi casa 200.000 bolsas de las del supermercado para llevarlo, y eso en algún momento también va a generar un problemita.
Entonces, creo que va más allá desde empezar a afectar las conciencias de las personas, como lo decían ahora, de los niños, los colegios, todo, porque siempre encontramos una solución, pero no es la solución que queremos, no, que necesita el planeta. Entonces, eso se reproduce y se cambia y caemos en otro vicio. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que trabajar primero, en que los adultos demostremos a los jóvenes Sí. y que nos concienticemos de todas estas imágenes que nos acuden y nos mueven, a ver si logramos hacer cosas de impacto y realmente logramos reciclar como Dios manda. Yo quiero hacerte una pregunta de algo que me inquieta mucho y que tiene que ver con redes y que escuché acerca de todo lo que se necesita para crear inteligencia artificial en recursos. Porque entonces hoy ya estamos ahorrando por aquí, por allá, pero como todo el mundo está volcado a la tecnología, a lo que está pasando en redes, se nos desdibujó todo lo demás y eso también está afectando y de pronto no lo estamos viendo con el beneficio del cuidado que deberíamos tener. No sé si tengas alguna información de eso. Bueno, Daniela, ¿quieres responder tú o respondo yo la pregunta? A mí, si la puedo responder, la puedo responder, pero a mí se me ocurre una cosa, y es, o sea, se me ocurrió que es un tema muy interesante para tocar, porque tú tienes toda la razón. Estamos hablando, y entonces paremos, y entonces hagamos esto, y entonces cuidemos las quebradas, y no dispongamos residuos inadecuadamente. Sí, pero todo este tema de tecnología, incluso, o sea, yo a veces a los chicos cuando estamos en la oficina y tenemos reunión y se conectan a Teams. Y como, pues, venga, sentémonos, mirémonos a los ojos. Además, no, porque es que eso genera un impacto, genera emisiones de carbono. Los correos electrónicos generan huella de carbono. Entonces, me parece que es un tema, y hago una cuñita más chiquita, en Más Verde estamos. Aquí queríamos hacer el intento, no sé si nos va a dar porque los micrófonos chiquitos no nos funcionaron muy bien, pero vamos a lanzar un podcast de temas, todos estos temas medioambientales, y nos diste una muy buena idea para un episodio del podcast, Mati, la contaminación que genera toda la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias por eso y ahora sí, Mati, te respondo. Bueno, con ese tema pues es como bastante interesante y bastante controversial hoy en día, pero voy a explicar básicamente por qué eso pasa, pues que uno se consume mucha agua. Es básicamente por dos motivos. El primero, porque crear, digamos que la información donde se almacenan, las bases de datos donde se almacena la información que utilizan estas inteligencias artificiales, necesitan mucha energía. Entonces, ya sabemos que una de las fuentes de agua es la hidroeléctrica. Entonces, si necesitamos más energía, quiere decir que necesitamos más agua, lo que implica pues un consumo de agua más grande y en general de energía, del tipo que sea. Entonces ahí ya tenemos un impacto muy grande. Y lo segundo que dicen es porque también estas bases de datos son unos cuartos gigantes llenos de máquinas que todo el tiempo están trabajando, y ¿qué es lo que pasa? Se genera muchísimo calor. Y ese calor las puede estropear. Entonces ellas tienen que estar encerradas en un lugar en el que se tienen que estar refrigerando todo el tiempo. Y eso con que, digamos, que lo enfrían, utilizan agua. Y esa agua, como lo que pasa es que digamos que el calor que hay en la habitación se pasa al agua, esa agua la tienen que desechar a otro lugar. Entonces ahí es donde está como el consumo más grande. Entonces por eso era que Dani decía, por ejemplo, lo de los correos electrónicos. Ahí esos correos están almacenando en algún lugar, por allá en California, en Google. Entonces todo eso consume mucha energía, y lo que te diría pues también en la refrigeración consume mucha agua. Entonces es como que también desde ese tipo de cosas, que es nuestro uso de la tecnología, podemos empezar a generar un impacto positivo también. Entonces, súper buena esa visión. Nos tienen que escuchar en el podcast. En las redes pueden ir viendo más o menos novedades. Bueno, Mafe, yo creo que llegamos pues como al final de este conversatorio. Les agradecemos mucho, de verdad que esperamos que estos espacios tan valiosos como este que está generando la Terminal del Sur promuevan el hecho de que la sostenibilidad se vea no como un requisito, sino como parte de la estrategia, porque no solamente estamos trabajando por el medio ambiente, sino también por la sociedad, y también porque el negocio sea sostenible. Mafe, proteger el planeta no es una opción, es una necesidad. Definitivamente, sí. Muchísimas gracias, Mafe, por todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que tengan feliz tarde.